Hay algo cerca de tu puerta, algo junto a lo que pasas todos los días, y que está drenando tu prosperidad, ahora mismo, mientras ves esto. Cada mañana sales por tu puerta, giras el pomo, la cierras al salir, ese gesto que haces sin pensar. Los rabinos del Talmud lo identificaron hace más de 3000 años como una de las mayores grietas espirituales de una casa. Lo llamaban Sha'ar ha-Braja, la puerta de la bendición. Cuando hay algo incorrecto cerca de ella, la bendición no entra. Así de simple. Y mi abuelo, que dedicó 40 años al estudio de estos textos, me dijo una vez: «Hijo, el dinero no se va de tu vida sin motivo. Sale por donde tú dejaste una puerta abierta». En los próximos minutos voy a mostrarte exactamente qué es esa cosa, por qué las familias judías la mantienen lejos de sus puertas desde hace siglos, y qué puedes hacer esta misma noche, en menos de 2 minutos, para empezar a cerrar esa grieta. Cambios que mi familia notó en apenas 48 horas. Pero tienes que prestar atención a cada palabra que voy a decir a partir de ahora, porque esta enseñanza tiene 3 capas, y si no conoces la tercera, las 2 primeras sencillamente no funcionan. Cada detalle importa. No te saltes ninguna parte. Vamos a empezar. Ahora necesito que te quedes conmigo, porque lo que voy a revelar en este vídeo no es una sola cosa, son 3. 3 objetos que las familias judías han retirado de cerca de sus puertas desde hace milenios. Y cada uno de ellos bloquea un tipo distinto de prosperidad. El primero bloquea el dinero que debería entrar en tu casa. El segundo bloquea las oportunidades que deberían llegar hasta ti. El tercero, y este es el más peligroso, bloquea la protección espiritual de toda tu familia. En el minuto 17 voy a revelarte los 3, pero antes tienes que entender el por qué y no solo el qué. Porque quien retira algo sin comprenderlo, acaba volviéndolo a poner sin darse cuenta. Y aún hay más. Mi abuelo me enseñó un gesto, un solo gesto que las familias judías hacen cada vez que salen de casa. Lleva menos de 10 segundos, y me dijo que ese gesto, por sí solo, cambió el rumbo financiero de nuestra familia en menos de 30 días. Voy a enseñártelo, pero solo después de la revelación principal, porque sin el contexto no funciona. Y hay una tercera cosa que necesito mostrarte. Un pasaje del Talmud, del tratado Baba Metzia, que los rabinos nunca enseñaron públicamente, que permaneció guardado dentro de las comunidades judías durante siglos. Explica con precisión por qué algunas casas acumulan riqueza generación tras generación, y por qué otras, por mucho que se esfuercen, nunca consiguen salir del mismo sitio. Ese pasaje va a cambiar la forma en que miras tu casa, para siempre. Yo tenía 23 años. Acababa de casarme. Nos acabábamos de mudar a un piso pequeño en Jerusalén, 2 habitaciones, una ventana y una deuda que no sabía cómo pagar. Yo trabajaba, mi mujer trabajaba, y a final de mes el dinero desaparecía. No es que gastáramos mal, no salíamos, no comprábamos cosas innecesarias. El dinero simplemente se iba. Cada mes era el mismo ciclo. Entraba, salía. Yo me prometía que el mes siguiente sería distinto. Nunca lo era. Una noche, era jueves, lo recuerdo porque ya empezaba a colarse desde la cocina de la vecina el olor al pan de Shabbat. Mi abuelo apareció en nuestra puerta. No llamó antes, nunca lo hacía. Llamó 3 veces, entró y miró el piso en silencio. Después me miró a mí y solo dijo: «Eleazar, tienes algo mal colocado junto a tu puerta». No lo entendí. Miré la puerta. No vi nada. Se acercó despacio. Se quedó quieto un instante, con las manos detrás de la espalda y la cabeza ligeramente inclinada, como quien escucha algo que solo él puede oír. Entonces señaló:
Había una maceta seca fuera, muerta desde hacía semanas. Yo ya ni reparaba en ella. Se agachó, la cogió con las dos manos y la dejó en el suelo del rellano, lejos de la puerta. Después volvió a entrar, se lavó las manos en el fregadero de la cocina, 3 veces, alternando derecha e izquierda, y se sentó a la mesa. Me hizo sentarme a su lado. Abrió el Talmud que llevaba siempre bajo el brazo, un ejemplar viejo, con los bordes gastados y anotaciones a lápiz que habían sido de su padre, y señaló un pasaje del tratado Baba Metzia. Primero lo leyó en hebreo, luego me lo tradujo despacio. Dijo: los sabios enseñaron que la entrada de la casa es el punto de contacto entre el mundo espiritual y el mundo físico. Lo que permanece cerca de esa entrada determina lo que entra en la casa, y no solo personas, energía, oportunidad, bendición. Cerró el libro, me miró con esos ojos de quien parece haber visto demasiado, y dijo: hay 3 cosas que nunca pueden estar cerca de tu puerta. 3 cosas que nuestra familia ha aprendido a mantener lejos desde hace generaciones. Cuando tu bisabuelo llegó a Israel sin nada, sin dinero, sin idioma, sin conocer el lugar, lo primero que hizo antes de dormir aquella primera noche fue revisar la entrada de la casa donde lo acogieron. Retiró 2 de esas 3 cosas. En 48 horas apareció el primer trabajo. Hizo una pausa. No es casualidad, Eleazar, es ley. Aquel mismo fin de semana seguí cada instrucción que me dio. Quité lo que había que quitar, coloqué lo que había que colocar. 22 días después, recibí una oferta de trabajo que no había buscado. El sueldo era un 63% más alto de lo que ganaba. Mi mujer recibió una devolución de impuestos que habíamos olvidado por completo, 417 shekels que aparecieron de la nada. No te estoy diciendo que fuera magia, te estoy diciendo que era ley. La misma ley que voy a enseñarte ahora. Antes de revelarte las 3 cosas, necesito pedirte algo. Los rabinos enseñaban que una intención declarada en público tiene un peso distinto al de una intención silenciosa. Cuando escribes algo, estás creando un contrato, contigo mismo, con el universo. Así que antes de seguir, escribe ahora en los comentarios: yo protejo la entrada de mi prosperidad. Escríbelo exactamente así, y si puedes, dilo también en voz alta mientras lo escribes. No es un detalle menor, es el primer gesto de protección que vas a hacer hoy. Escríbelo ahora y luego vuelve, porque lo que viene a continuación es el corazón de todo esto. Déjame decirte algo, sé cómo es tu vida ahora, no porque yo sea especial, sino porque me he sentado al lado de miles de personas a lo largo de 40 años, y he oído la misma historia tantas veces que podría contarla por ti. Tú trabajas, no eres una persona vaga, nunca lo has sido, te levantas temprano, cumples con tus obligaciones, intentas hacer lo correcto, pero a final de mes, cuando te sientas a mirar los números y retrasas ese momento todo lo que puedes, lo que ves no tiene sentido. El dinero ha vuelto a irse. No en grandes cosas, no en lujos. Se ha ido en facturas, en imprevistos, en ese gasto que no esperabas y que apareció justo cuando peor te venía. Y piensas, el mes que viene será distinto, pero llega el mes siguiente y es más de lo mismo. Eso no es mala suerte, eso es un patrón, y los patrones tienen una causa. Y hay algo más que también sé de ti. Ayudas a la gente que tienes cerca, quizá más de la cuenta. Prestas cuando no deberías. Dices que sí cuando en realidad querías decir que no. Cargas con un peso que no te corresponde, porque así te educaron, porque crees que hacer el bien siempre regresa, y regresa, pero no siempre en dinero. Y la pregunta que no dices en voz alta, la que aparece al fondo, muy tarde por la noche, cuando estás a solas, es esta: ¿por qué hago todo bien
y aún así sigo sin avanzar. Yo te voy a decir por qué. No es porque no trabajes lo suficiente, no es porque no seas inteligente, no es porque el universo se haya olvidado de ti, es porque nadie te enseñó las leyes que gobiernan el flujo de la prosperidad dentro de una casa. Nadie te mostró que existen puntos concretos en tu hogar, puntos que la tradición judía identificó hace milenios, que funcionan como válvulas. Cuando están abiertos, la energía de la abundancia entra. Cuando están bloqueados, da igual cuánto te esfuerces. El dinero pasa por tu vida como agua entre los dedos. La entrada de tu casa es una de esas válvulas, y hay muchas probabilidades de que esté bloqueada ahora mismo, no por falta de esfuerzo, sino por una falta de conocimiento que nadie te dio. Eso cambia hoy. Durante años te dijeron que el problema eras tú, que si trabajabas más, las cosas cambiarían, que si recortabas gastos, por fin te sobraría dinero, que si pensabas en positivo, el universo respondería. Algunos te vendieron hojas de cálculo, otros te vendieron cursos, otros te vendieron la idea de que bastaba con madrugar más, ser más disciplinado o tener más fe. Y tú lo intentaste. Muy probablemente lo intentaste todo. ¿Y sabes qué pasó? Que nada cambió de verdad. O cambió durante un tiempo y luego todo volvió a lo mismo. Porque todos esos consejos comparten un mismo problema. Tratan el dinero como si fuera algo puramente matemático. Ingresos menos gastos, igual a resultado. Pero el Talmud enseña algo distinto, algo que los rabinos observaron durante generaciones y que la psicología moderna apenas empieza a confirmar. El dinero no es matemática. El dinero es energía, y la energía obedece a leyes espirituales, leyes que existen al margen de cuánto trabajes, cuánto ahorres o cuánto desees. Si el entorno en el que vives viola esas leyes, el dinero no se queda, no porque hayas hecho algo mal, sino porque el entorno está mal dispuesto. Piénsalo así. Puedes regar una planta todos los días, a la hora correcta, con el agua adecuada, pero si la maceta tiene un agujero abajo, la planta acabará marchitándose igual. El agujero no es falta de esfuerzo. El agujero es aquello que está bloqueando la entrada de tu casa. Los rabinos identificaron esto en el tratado Baba Metzia con una claridad que todavía hoy me asombra. Escribieron, hace más de 2000 años, que existen condiciones físicas en el entorno de una casa que abren o cierran el canal por el que fluye la bendición. No es superstición, es observación, probada, transmitida, conservada, y ahora pasa a tus manos. Antes de revelarte las tres cosas, necesito darte el contexto, porque sin contexto la revelación no cala. La escucharás, te parecerá interesante y 3 días después la habrás olvidado. Pero cuando entiendes el principio, el porqué, la revelación cambia de lugar. Deja de quedarse en la cabeza y baja al cuerpo. En la Cábala existe un concepto llamado tzimtzum. Significa contracción, retirada. Los sabios enseñaban que, para que la bendición entre en un espacio, ese espacio tiene que estar preparado para recibirla. Una copa sucia no puede contener vino puro. Una entrada bloqueada no puede recibir lo que viene de fuera. El tratado Baba Metzia describe la entrada de una casa como el Saf Habayit, el umbral del hogar, y enseña que ese umbral es el punto donde lo espiritual toca lo físico. Lo que permanece en ese punto, lo que colocas, lo que dejas acumularse, lo que decides ignorar, le comunica algo al universo. Le comunica si estás preparado para recibir, o si, sin darte cuenta, estás diciendo que no. Ahora bien, y esto es importante, no hace falta creer en el misticismo para entender lo que viene a continuación. La psicología cognitiva tiene un nombre para esto. Lo llama priming, preparación del entorno.
Las investigaciones muestran que el entorno físico inmediato en el que una persona vive los primeros y los últimos momentos del día, la entrada de casa, por la mañana al salir, por la noche al volver, afecta directamente al estado mental con el que se enfrenta al mundo. Un entorno cargado de objetos muertos, de desorden, de cosas que ya cumplieron su función, programa el cerebro para la escasez. Un entorno limpio, intencional, vivo, programa el cerebro para la oportunidad. Los rabinos lo llamaban ley espiritual, la neurociencia lo llama arquitectura de decisión. El resultado es el mismo, y las tres cosas que voy a revelarte ahora atacan exactamente ese punto. Ha llegado el momento. Las tres cosas que las familias judías nunca dejan cerca de la puerta. Presta atención a cada una de ellas, porque cada una bloquea un tipo distinto de prosperidad, y las tres juntas forman el sistema completo. La primera cosa, plantas muertas o marchitas. La primera es la más común, y también la más ignorada. Plantas muertas cerca de la entrada de casa, o plantas que ya están a punto de morir, con hojas secas, tallos caídos, tierra reseca, pero que nadie se decide a tirar todavía. En el tratado Baba Metzia, los sabios enseñaban que la vida llama a la vida y la muerte llama a la muerte. Una planta muerta no es solo una decoración fallida. Es un símbolo físico de algo que empezó con intención y fue abandonado. Y ese símbolo, colocado justo en el punto de entrada de tu casa, le comunica a tu propio cerebro, cada mañana al salir, cada noche al volver, que no pasa nada por dejar que las cosas se apaguen sin cuidado, que no pasa nada por empezar y no terminar, que no pasa nada por tener potencial y desperdiciarlo. Mi abuelo me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, Eleazar, lo que toleras junto a la entrada, lo acabas tolerando dentro de tu vida. Cuando retiré aquella maceta muerta aquella noche en Jerusalén, la misma que llevaba allí semanas, la misma que yo ya había dejado de ver, algo cambió, no en el piso, en mí. El acto de retirarla fue un contrato, un gesto que decía, aquí no hay espacio para lo que ya está muerto. La infracción más común es esta. Alguien tiene una plantita que antes estaba bonita, se seca y se queda ahí porque nadie quiere enfrentarse a la molestia de tirarla. Semanas, meses, a veces años, y cada día que pasa, la entrada de la casa se carga un poco más de energía de abandono. ¿Qué hacer? Hoy mismo, antes de acostarte, revisa la entrada de tu casa. Si hay cualquier planta muerta o marchita, quítala. No mañana, hoy. Y si quieres sustituirla, coloca algo vivo y con fuerza. En la tradición judía, las plantas de hojas anchas y verdes son las más recomendables. Representan expansión, no contención. El cambio en tu estado mental va a llegar antes incluso que cualquier resultado financiero. En 48 horas vas a notar que sales de casa de otra manera. La psicología también lo confirma. Los estudios sobre arquitectura de decisión muestran que los entornos con señales de descuido, lo que en España muchos resumirían como si dejas que todo se venga abajo, todo se contagia, aumentan las conductas de abandono en todas las áreas de la vida. Y también ocurre lo contrario. Un entorno cuidado de forma activa genera conductas de cuidado activo. Los rabinos lo llamaban ley espiritual. La ciencia lo llama psicología ambiental. El resultado es el mismo, pero la planta es solo la primera capa. La segunda cosa es más sutil y, por mi experiencia, es responsable de bloquear más oportunidades que casi cualquier otra cosa que he estudiado. La segunda cosa, zapatos vueltos hacia afuera o amontonados en la entrada. La segunda cosa que las familias judías nunca dejan cerca de la puerta son los zapatos. Concretamente, zapatos con la suela hacia arriba o amontonados sin orden en la entrada. Esta enseñanza
nace de una observación que los sabios hicieron durante generaciones. Los zapatos representan movimiento, camino, dirección. Cuando dejas zapatos vueltos hacia afuera junto a la entrada, con la suela expuesta, orientados hacia afuera de casa, estás creando simbólicamente un vector de salida. Estás diciendo, sin palabras, que el movimiento de esta casa va hacia afuera, que lo que entra aquí no se queda. Y cuando están amontonados en desorden, varios pares tirados sin ningún orden representan caminos incompletos, proyectos empezados y abandonados, rutas que no llevaron a ninguna parte. El Zohar, el texto central de la Cábala, tiene un pasaje que describe la entrada de la casa como el espejo de la vida interior de quien vive en ella. Lo que está desordenado en la entrada también está desordenado por dentro. La infracción más habitual es muy simple: llegar a casa cansado, quitarse los zapatos en la puerta y dejarlos tirados. Un par hoy, otro mañana, y en una semana la entrada se ha convertido en un almacén de caminos interrumpidos. ¿Qué hacer? Ordena hoy mismo los zapatos de la entrada. Colócalos uno al lado del otro, con la punta orientada hacia dentro de la casa, simbolizando que el movimiento es de llegada, no de salida, que lo que viene se queda. Y si necesitas un zapatero, compra el más sencillo que encuentres. No se trata de estética, se trata de intención puesta en orden. Después de 7 días manteniendo este hábito, vas a notar algo que parece pequeño, pero no lo es. Empezarás a llegar a casa con más cuidado, tratarás ese espacio con más respeto, y tu cerebro empezará a asociar la entrada de tu casa con la llegada, con la abundancia que viene y se queda, y no con la partida. La neurociencia lo llama anclaje espacial. Cuando un espacio físico se mantiene ordenado con intención de forma constante, el cerebro crea una memoria emocional asociada a él. Literalmente, empiezas a sentir algo distinto al entrar en casa. Los rabinos ya lo sabían 2000 años antes de que existiera cualquier laboratorio. Y ahora llegamos a la tercera. Esta fue la que más le costó enseñarme a mi abuelo, no porque fuera la más complicada, sino porque es la más personal y la más difícil de apartar. La tercera cosa: fotografías de personas que trajeron dolor. La tercera cosa que nunca debería estar cerca de la entrada de una casa son las fotografías, en concreto, de personas que trajeron dolor, traición o pérdida a tu vida. Eso incluye fotos de relaciones que terminaron mal, de personas que te hicieron daño, de familiares con los que mantienes un conflicto sin cerrar. E incluye también, y este es el detalle que más sorprende a la gente, fotos tuyas de etapas en las que estabas sufriendo, imágenes que, cada vez que pasas delante de ellas, te devuelven a ese lugar. El tratado Baba Metzia enseña que la entrada de la casa debe ser un portal de bendición, no un archivo del dolor. Cada vez que sales por la mañana y pasas junto a una imagen cargada de sufrimiento, tu sistema nervioso registra ese estado incluso antes de que pongas un pie en la calle. Ya sales cargado, y cada vez que vuelves por la noche y lo primero que ves es un recuerdo de pérdida, tu cerebro asocia el hogar con el dolor. Y el hogar debería ser justamente lo contrario. Mi abuelo me dijo: la entrada de tu casa es el último lugar que ven tus ojos antes de salir al mundo, y el primero que encuentran al volver. Lo que hay ahí te moldea cada día, sin que te des cuenta. La infracción más común es esta: la gente guarda fotos de exparejas, de familiares fallecidos con quienes quedaron heridas sin cerrar, o de momentos difíciles, no por amor, sino porque nunca se detuvieron a pensar qué les hacen esas imágenes por dentro. ¿Qué hacer? Recorre hoy la entrada de tu casa con ojos nuevos. Mira cada imagen como si fuera la primera vez y pregúntate: cuando miro esto, ¿qué siento? ¿Ligereza o peso? Las fotos de personas queridas que te traen alegría,
se quedan. Las fotos de momentos de logro y gratitud se quedan. Lo que traiga peso se retira. No hace falta destruir nada. Guárdalo en otro sitio si quieres conservarlo, pero sácalo de la entrada y coloca en su lugar algo que represente hacia dónde quieres ir, no quién eras cuando estabas sufriendo. Después de 30 días manteniendo una entrada con imágenes elegidas con intención, vas a notar un cambio que no sabrás explicar de forma racional. Te sentirás distinto al empezar y al terminar cada día. La psicología lo llama regulación emocional a través del entorno. Nosotros lo llamamos honrar el umbral de tu casa. Las tres cosas juntas forman un sistema completo de protección de la entrada. Plantas vivas en lugar de plantas muertas. Zapatos ordenados, orientados hacia adentro. Imágenes que nutren, no que drenan. Esto no es decoración, es una declaración. Una declaración de que esta casa está preparada para recibir. Desde que empecé a enseñar esto, las historias que he recibido me han sorprendido, no por la cantidad, sino por la rapidez. María Elena es profesora en Sevilla. Tiene 52 años. Vive sola desde que sus hijos se hicieron mayores. Me escribió 18 días después de aplicar las 3 enseñanzas. Me dijo que en la entrada de su piso tenía, desde hacía más de 2 años, una maceta con una planta que murió poco después de que su marido se fuera. Nunca la había quitado. No podía. Cuando la retiró y la sustituyó por una planta viva que compró por 3 euros en el mercado del barrio, recibió la semana siguiente una propuesta para dar clases particulares que no había salido a buscar. En 2 meses estaba ganando 347 euros más al mes. Ella me dijo, no sé explicarlo, solo sé que algo cambió cuando cambié la entrada. Fuad tiene 46 años y trabaja en la construcción en Lyon. Aplicó las 3 enseñanzas un viernes por la noche y el lunes siguiente, un cliente que le debía 820 euros, desde hacía 8 meses, una deuda que él ya daba por perdida, apareció y le pagó, sin avisar, sin dar explicaciones. Y luego está Beatriz, de Milán, 61 años, jubilada. Lo que tenía en la entrada eran 3 fotos de su marido fallecido, con quien la relación, según sus propias palabras, tuvo más sufrimiento que alegría. Se resistió durante semanas antes de mover esas fotos. Cuando por fin lo hizo, me dijo que sintió como si se hubiera quitado de encima un peso que llevaba años cargando. 2 meses después volvió a escribirme para contarme que su hija, con la que no hablaba desde hacía 3 años, la había llamado. El dinero todavía no ha cambiado mucho, escribió, pero yo sí he cambiado, y siento que ahí empieza todo. Antes de terminar, necesito darte 3 avisos. No son avisos formales, son avisos que doy a toda persona que se toma esto en serio. El primero, hazlo con una intención limpia. Estas enseñanzas funcionan cuando la motivación es genuina, querer una vida mejor para ti y para quienes quieres. Si haces estos cambios pensando en perjudicar a alguien, en acumular solo para ti mientras otros sufren, o desde la envidia por lo que tienen los demás, el canal no se abre. Incluso puede cerrarse más. El Talmud lo deja claro. La bendición descansa sobre una intención pura. El segundo, no se lo cuentes enseguida a los escépticos. Cuando plantas una semilla, no levantas la tierra al día siguiente para comprobar si ya está creciendo. Durante los primeros 30 días, aplícalo en silencio, observa los resultados, deja que la transformación hable por sí sola. Después, si quieres compartirlo, compártelo, pero no antes de tener algo real que mostrar. La energía de la duda ajena existe. Protege lo que está empezando. El tercero, y este es el más importante, repítelo durante al menos 40 días. No 40 días perfectos, 40 días constantes.
La tradición judía utiliza el número 40 para representar una transformación completa. 40 días en el desierto, 40 días de lluvia. Mantener la entrada de tu casa limpia, ordenada y con intención durante 40 días no es superstición. Es el tiempo que el cerebro necesita para consolidar un nuevo hábito, para que el nuevo patrón se vuelva automático. Llegará un día en que te darás cuenta de que ya ni lo piensas, simplemente lo haces. Y es ahí cuando la ley empieza a trabajar de verdad. Déjame resumirte lo que has aprendido hoy. 3 cosas que nunca deberían estar cerca de la entrada de tu casa. Plantas muertas o marchitas que comunican abandono y bloquean el flujo de nuevas oportunidades. Zapatos desordenados, vueltos hacia afuera, que crean un vector de salida y asocian tu entrada con caminos interrumpidos. Y fotografías de personas o de momentos que trajeron dolor, que programan tu sistema nervioso para el sufrimiento cada vez que pasas delante de ellas. 3 cosas, y ninguna de ellas cuesta dinero resolverla. Las 3 pueden cambiarse hoy mismo. Ahora tienes una elección. Puedes cerrar este vídeo, pensar que ha sido interesante y dejar la entrada de tu casa exactamente como está. O puedes levantarte, ahora, antes de acostarte esta noche, y hacer los 3 cambios. La segunda opción te llevará menos de 15 minutos y puede ser el comienzo de un ciclo completamente distinto. Antes de la bendición, quiero dejar algo para quien sigue viendo esto y todavía duda. Aunque no creas en nada de lo que he enseñado hoy, aunque para ti esto no sea más que psicología, hábito u organización, lo que vas a hacer esta noche seguirá funcionando. Porque retirar de tu entrada lo que está muerto y colocar lo que está vivo es un gesto de cuidado hacia el espacio en el que vives. Y cuidar el espacio en el que vives cambia cómo te sientes dentro de él. Y cómo te sientes en casa cambia cómo sales al mundo. Y cómo sales al mundo cambia lo que el mundo te devuelve. Eso no es misticismo. Así es como funciona la vida. Si esta enseñanza ha tocado algo dentro de ti, suscríbete a este canal. Cada semana comparto sabiduría judía ancestral que ha pasado de generación en generación hasta llegar a ti. Déjame un comentario contando qué vas a cambiar hoy en la entrada de tu casa. Y si conoces a alguien que lleva años atrapado en el mismo bucle económico, compártele este video. Puede que le estés haciendo llegar justo lo que necesitaba escuchar. Y ahora, la bendición. Que la entrada de tu casa sea un portal de abundancia. Que todo lo que sea vivo y bueno encuentre el camino hasta ti. Que lo que está muerto y pesa quede por fin liberado, con gratitud por lo que fue y sin apego a lo que ya no tiene lugar en tu vida. Que cada mañana, al salir por tu puerta, el mundo te reciba con oportunidades. Que cada noche, al volver, tu casa te reciba con paz. Que tu familia conozca una prosperidad que no se escape, que se quede, que crezca, que pase de unas manos a otras. Que te conviertas en prueba viva de que la sabiduría ancestral sigue funcionando en el mundo de hoy y que dentro de 40 días mires atrás y reconozcas este momento como el inicio de un cambio de rumbo. Shalom.